Bueno, familia, pues ya estamos aquí en la predicación de la palabra en este hermoso domingo, en esta tardecita nublada, ¿verdad? Que Dios nos ha dado la oportunidad de tener en la ciudad de La Cajeta. Bueno, pues como ya saben, estamos escudriñando el Evangelio de Juan y en esta tarde vamos a culminar el capítulo 6, que es el capítulo más largo del Evangelio de Juan. Y la verdad es que pues el Señor creo que ha estado llenando más de las expectativas que cualquiera de nosotros pudiera tener, porque nos ha hablado, amén. Y yo creo que esa manera que ha tenido el Señor de hablarnos en cada uno de estos mensajes, pues no tenemos ningún pretexto para no estar creciendo en el Espíritu, para no estar creciendo en la gracia de nuestro Señor. Que es como cuando tú vas a una muy buena escuela y en esa buena escuela todo lo que se te está diciendo es un alimento para tu intelectualidad. Y la verdad, si la escuela es buena, si los libros son buenos, si todo lo que se dice claramente, pues creo que no tenemos ningún pretexto para reprobar los exámenes, ¿verdad, jovencitos y jovencitas? ¿O si les gusta reprobar los exámenes? Pues de igual manera aquí en la iglesia, así como en la escuela, el Señor nos muestra, nos enseña. De hecho, la palabra doctrina quiere decir enseñanza. O sea, cuando vas a la escuela, lo mismo que hacen en la iglesia, también lo hacen en la escuela, te están adoctrinando. Por eso la importancia, ¿verdad?, de que el gobierno no permita todas esas barrabasadas que andan en algunos lugares tratando de hacer para que a nuestros niños los adoctrinen de una manera incorrecta. Pero bueno, esta analogía que estoy haciendo es para que entendamos que si Dios nos ha estado hablando por medio de su palabra, no tenemos ningún pretexto para reprobar los exámenes que el Señor nos hace en nuestra vida cotidiana. Porque sí sabían, ¿verdad?, que el Señor diariamente nos pone a prueba. Y Dios no nos pone a prueba con las cosas que nos estén saliendo mal, sino Dios nos pone a prueba con las cosas que nos estén saliendo bien. Porque Él quiere ir viendo a quién le damos la gloria, a quién le damos la honra cuando las cosas nos están saliendo bien. ¿Sí me estoy explicando? La gente muchas veces tiene ese error pensando que cuando estás en problemas económicos es que Dios te está probando, o cuando estás en problemas de salud es que Dios te está probando. Pero la verdad es que Dios nos prueba mucho más cuando estamos bien, porque ahí es donde vemos realmente a quién le estamos dando la gloria y la honra. Ahí vemos si con nuestra salud estamos honrando al Señor y no estamos poniendo una serie de pretextos para no honrarlo. Cuando estamos bien económicamente, el Señor nos está poniendo a prueba para ver si cumplimos con nuestras finanzas delante de Dios, con esa generosidad que el Señor nos habla a través de la Escritura. Dice la palabra, ¿verdad? Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, bueno, pues esto se lo estoy diciendo como preámbulo, porque yo sé que los que están aquí ponen mucha atención al mensaje, pero los que nos están viendo por internet se me hace que también ponen muy buena atención para el mensaje. Entonces, el estar apuntando muchas de las cosas que la palabra nos trae en cada domingo es un buen ejercicio, porque de la misma manera como en la escuela, ¿verdad?, tenemos que llevar cuadernos para estar apuntando las lecciones. También yo les recomiendo a los que no lo hacen, que lo hagan, y los que lo hacen, bueno, pues los felicito, ¿verdad?, porque es una manera de saber que tenemos interés, de que el día de mañana podamos estar repasando las notas de lo que Dios nos está diciendo cada que nos habla a través de este púlpito. Y bueno, pues vamos al mensaje. El mensaje del día de hoy tiene por título Indigestión espiritual. Ahora andamos mucho con
cuestión gastronómica, ¿verdad? Ya ven que hace 8 días se habló de cómo levantar nuestro sistema inmunológico y todo esto se llevó a cabo porque Dios nos dijo una de las verdades más hermosas que el Señor le ha dicho a su iglesia, que Él es el pan de vida. Y ese pan de vida, bueno, pues es el que nos ha dado una verdadera vida eterna, es el que nos ha dado una verdadera nutrición para que tú y yo podamos conocer el reino de los cielos. ¿Ok? Y en Juan 6:60, que es donde vamos a iniciar con nuestra lectura del día de hoy, dice así la palabra: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Pues ¿qué si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no los he escogido yo a ustedes los 12 y uno de ustedes es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que había de entregarlo y era uno de los 12. Señor, gracias, muchas gracias, porque en esta tarde tú estás totalmente dispuesto a hablarnos al corazón, Señor. Muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas y por esa manifestación de tu Espíritu Santo en esta congregación, mi Dios. Muchas gracias por todo. Rogamos a ti, Padre, que nos des el entendimiento para que todas estas palabras, Señor, no regresen vacías, porque estas palabras son de vida eterna, son de vida para cada uno de nosotros y nosotros necesitamos de esa vida, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues miren, para empezar, quiero decirles una frase que es: cuando un estómago está acostumbrado a comer puras papillas, el alimento sólido lo indigesta. ¿Cierto o no es cierto? En lo natural así pasa, ¿verdad? Pero no porque el alimento sea malo, sino porque pues no estás acostumbrado a la buena nutrición. ¿Qué sucede cuando alguien pues nunca ha tenido esos nutrientes potenciales en su cuerpo y de repente de sopetón se los das? Pues les provoca algún malestar, les provoca alguna indigestión. Entonces, aquí en el trayecto de esta cita que acabamos de leer, porque creo que no simplemente yo la dije, ¿verdad?, sino que todos la leímos, por eso la importancia de tener la Biblia, de tener el medio necesario para corroborar que la Sagrada Escritura es la que nos está hablando a ti y a mí. Entonces, aquí claramente el Señor nos está diciendo algo que aconteció hace poco más de 2000 años con unos discípulos igual que tú y yo. Ahora sí que ni más ni menos, porque hay veces que nosotros empezamos a verlo eso como: ay, fíjate, en aquel entonces, ¿verdad? Híjole, hubo un Judas entre los 12.
qué tristeza, ¿verdad? Que en aquel entonces pasara aquel acontecimiento. Bueno, pues estos acontecimientos siguen pasando todos los días de la historia de la humanidad. Sigue existiendo esa situación en la cual las personas se indigestan cuando Dios les habla directamente. Hay personas que pues de oídas, ¿verdad?, escuchaban que Jesucristo decía esto, que Jesucristo decía lo otro, pero cuando de repente la palabra de Dios viene a sus mentes, a sus corazones y llega, como lo dice la misma, como esa espada de doble filo, la gente se siente herida. Pero la verdad, aquí estamos viendo lo que aconteció con un grupo grande de personas, pero también lo que aconteció con un remanente, con el remanente escogido. Y eso es precisamente de lo que el día de hoy nos hablará el Señor. Y empezando en el verso 60 dice: al oírlas muchos, digan conmigo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. O sea, como cuando dices: ¡ay, me cayó de peso la comida! Me cayó de peso. La verdad es que nunca me imaginé que esto me iba a causar tantos problemas, ¿verdad? Como hace 8 días o hace 15, no recuerdo, lo comentaba, que muchas veces nuestros problemas empiezan cuando venimos a Cristo. ¿Por qué? Porque antes no teníamos problema por andar pecando. Antes no teníamos ninguna consecuencia, incluso muchas veces, ¿verdad? Porque cuando ya eres hijo de Dios, Dios te disciplina. Pero si no eres hijo de Dios, bueno, pues eres como un bastardo, ¿verdad? Como lo dice la misma palabra. Él no tiene por qué disciplinar a los que no son sus hijos. Entonces aquí ellos dicen: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Se hicieron una pregunta a ellos mismos, pero una pregunta así como creyendo que no iba a haber absolutamente nadie que la iba a poder escuchar. Y aunque no fueron muchos, aunque aquí no somos muchos, pero hemos podido escuchar la palabra del Señor. Hemos podido resistir muchísimos de las tribulaciones que el cristianismo nos trae, que en este ministerio han llegado a existir. ¿Por qué? Porque precisamente aquí estamos viendo una analogía de lo que sigue sucediendo en la vida actual cuando estamos relacionados con el Maestro, cuando estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Este mismo acontecer sigue sucediendo en todas las iglesias donde Jesucristo es el que gobierna. Una persona natural no le gusta ganar perdiendo. Eso es algo básico que conocemos en el mundo. Al mundo no le gusta ganar perdiendo. ¿Por qué? Porque por principio de cuentas ni siquiera entienden es algo paradójico, ¿verdad? O sea, para que las personas comprendan que hay que ganar perdiendo, necesitan a Cristo en sus vidas. Es más, necesitan saber que así es como Jesucristo ganó la salvación, perdiendo, ¿verdad? Aparentemente Él perdió el juicio delante de los judíos y de los romanos, lo llevaron a una cruz, Él perdió delante de los hombres, pero delante del cielo, delante de lo eterno, Él ganó. Él ganó. ¿Por qué? Porque Él gana perdiendo. Y esa es una de las formas que nosotros debemos de comprender y de vivir. La cultura del verdadero cristiano es esa: ganar perdiendo. Cuando tú eres una persona que ha comprendido lo que dice la Sagrada Escritura y tú diariamente te humillas delante de la gente, cuando tienes que pedirle perdón, cuando tienes que aceptar algún error, cuando tienes que aceptar alguna incapacidad, cuando tienes que aceptar que la regaste diariamente. Por eso, como les dije, diario Dios nos pone a prueba. En el momento en que tu maestro te hace ver que hiciste mal el examen, que hiciste
que respondiste mal a una pregunta. ¿Qué es lo correcto? Comprender con humildad. ¿Para qué? Para que puedas seguir creciendo y para que puedas seguir aprendiendo. De la misma manera, en cada momento de nuestra vida, Dios nos pone a prueba. En cada momento nosotros necesitamos tener esa mansedumbre para aceptar nuestros errores, amados. Porque cuando no queremos aceptar nuestros errores, lo único que estamos haciendo es provocar conflicto con la gente que nos rodea, con nuestro entorno y con nosotros mismos. Nosotros mismos nos empezamos a llenar de frustración cuando no reconocemos los errores que tenemos. Entonces, aquí mismo estamos viendo que esa naturaleza del ser humano, esa naturaleza caída del ser humano, no entiende que tú puedes ganar perdiendo. Tú puedes ganar cuando no tienes la razón. Pero si nosotros no lo queremos entender de esa manera, pues vamos a seguir frustrados y vamos a seguir viviendo como el mundo vive y no como nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando a vivir. En 1 Corintios 1:23, acompáñenme a 1 Corintios 1:23, dice la palabra: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Digan conmigo, Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles es locura. Precisamente aquí es donde estamos entendiendo el por qué el mundo no puede entender que Jesucristo gana perdiendo, que un cristiano gana perdiendo. Por eso es que hay tantas doctrinas que se dicen ser cristianas, pero han opacado completamente la cruz de Cristo. En su evangelio no encuentras jamás la cruz. Eso sí, encuentras la gloria de Cristo. Es más, algunos teólogos le llaman la teología de la cruz, que es la teología de un cristiano, y la teología de la gloria, que es esa nueva manera. Bueno, y no es nueva, ¿verdad? Siempre se ha manejado, pero ahora está más de moda eso de la cuestión de la prosperidad, de la confesión positiva, de todo eso que buscan solamente la gloria de Dios, pero no buscan la cruz del Calvario, no buscan esa mansedumbre, esa humildad que nuestro Señor Jesucristo nos exige para poder caminar con Él. ¿Y por qué lo digo nos exige? Porque en el evangelio dice claramente: ¿quieres seguirme? Toma tu cruz diariamente y sígueme. ¿Por qué? Porque eso es precisamente la manera en la que el Señor nos dice. Miren, en el 24 dice: mas para los llamados, o sea, digan, para nosotros, aleluya, mas para los llamados, así judíos como griegos o mexicanos o lo que tú quieras, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Tengas la nacionalidad que tengas, si tú estás en Cristo Jesús, eres verdaderamente victorioso. No por ti, no por tu pastor, no porque naciste en México, no porque naciste en Canadá, no porque porque naciste en Cristo Jesús. Si tú naciste en Cristo Jesús, tú vas a entender claramente lo que el evangelio te está diciendo acerca y a través de la cruz. Porque a través de la cruz es de la única manera que tú y yo vamos a poder comprender el llamado que Dios nos da. Si es a través de la gloria de Dios, nunca lo vas a poder encontrar. No puedes llegar a la gloria de Dios sin cruz. El que quiere la gloria de Cristo sin buscar primero la cruz, no ha sido llamado por Dios. Así de cruel y de sencillo, amados. Y digo cruel no porque Jesús sea cruel, sino porque la misma gente es cruel al no querer someterse a la soberanía de Dios, al no quererse someter al señorío de nuestro Señor Jesucristo. No se quieren someter a la cruz, no se quieren someter
a la mansedumbre que Él mismo nos dice claramente: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la gente dice: no, 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 no. Yo quiero esa unción, el poder, la autoridad. Yo quiero ser milagrero, yo quiero ser super profeta, yo quiero ser un super apóstol, yo quiero... ¿Y qué sucede? No van a conocer jamás a nuestro Señor Jesucristo porque no se han querido someter al evangelio de la cruz, a Jesucristo crucificado. Aquí lo acabamos de ver, cómo los apóstoles están diciendo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Sabemos que Cristo también es glorificado, pero Cristo glorificado, tú y yo lo vamos a conocer cuando verdaderamente hemos pasado por la cruz, cuando verdaderamente hemos aprendido esa mansedumbre que el Señor nos ha enseñado. El 61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Es una pregunta que Jesucristo siempre nos hace, espiritualmente hablando, cada que nos confronta a través del evangelio. ¿Por qué? Porque, como se los he dicho, ¿verdad? Ese dicho de por acá de Jalisco, de los jarritos de Guadalajara, o mejor vamos a decir las vajillas de cristal, ¿no? Porque siempre andamos que si son de Guadalajara o que si son de Tlaquepaque o de qué, jarrito de Tonalá. Mejor vamos a poner el dicho de que son como vajillas de cristal, ¿verdad? Que se rompen así con cualquier cosita, se rompen. Pues precisamente esas personas que se ofenden son las que se pierden lo más hermoso que Dios nos pueda dar: el pan de vida. Y aquí vemos cómo les dice Jesús: ¿esto les ofende? Pues ¿qué si vieren al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? O sea, ¿por qué es que se estaban ofendiendo ellos con lo que Jesús les decía? O sea, ¿recuerdan lo de hace 8 días? ¿Qué era lo que le estaba diciendo Jesús? Que Él era el pan de vida y que Él no era Rambo, ni el rey David, ni Sansón, ni ninguno de esos que ellos pensaban que venía a rescatarlos de su sufrimiento. Ellos creían que iba a llegar un rey David montado así en un caballo precioso y les iba a decir: ya llegué para que paren de sufrir. Pero como vieron que no era aquel mega Mesías que ellos habían estado idealizando en su manera mundana de pensar, pues se empezaron a ofender, se empezaron a decir: pues ¿cómo? O sea, ¿cómo yo me voy a sujetar a alguien que dice que se va a morir? A alguien que dice que va a ser crucificado, a alguien que dice que Él va a ser el pan de vida y que vamos a tener que comer de su carne porque Él mismo la va a entregar. Pues si yo no quiero que Él entregue su carne, yo lo que quiero es que nos entregue a los romanos y que los pisoteemos. Yo lo que quiero es que nos siga entregando las tortas y que nos siga trayendo manjares para que comamos sin necesidad de trabajar. Esa era la idea que estaba teniendo todos estos discípulos. Y aunque uno podría decir: no, es que no eran discípulos. Sí, claro que sí eran discípulos. O sea, porque no todos los discípulos son salvos. No todos los apóstoles fueron salvos. Los apóstoles, Judas, el que era el administrador de las finanzas del grupo de los apóstoles, no era salvo. El orgullo no puede jamás asimilar un carácter manso y humilde. Nunca el orgullo va a poderlo asimilar. Por eso es que seguirán saliendo doctrinas orgullosas, seguirán saliendo enseñanzas totalmente heréticas,
que hacen a un lado la cruz del Evangelio, que hacen a un lado completamente la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el orgullo siempre va a quererse poner por delante. El orgullo siempre va a buscar la manera de ponerse en las plataformas. Pero Jesús dijo claramente: tomen su cruz. Y cuando Jesús dijo tomen su cruz y síganme, no se refería a lo que muchas personas piensan que, bueno, es que mi cruz es mi marido que es tan gruñón, ¿verdad? Bueno, mi cruz es la suegra, ¿verdad? Que me hace la vida imposible. Bueno, mi cruz es el hijo que salió con drogadicción. No, eso no se refería a nuestro Señor Jesús. ¿Qué fue lo que hizo mi Señor Jesús cuando tomó la cruz? Fue a la muerte, fue a darse como sacrificio vivo delante del Padre. Eso es lo que la Escritura nos dice a ti y a mí, que tenemos que morir a nosotros mismos. Es que a mí me gusta esto, pero a Dios no le gusta. Entonces no lo hago, porque esa es verdaderamente mi cruz. Estoy muriendo al gusto que tengo por el vicio, porque la Biblia me dice que a Dios no le gusta que yo tenga esos vicios. Lo puedo hacer, ¿verdad? Porque como lo dice la palabra, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Puedo seguir siendo bien enojón. No, pues a lo mejor lo podrás hacer, pero eso quiere decir que no estás muriendo a ti mismo. Eso se ve que sigues abrazando tu pecado, sigues abrazando tu orgullo, sigues abrazando todo lo que a Dios le desagrada. No estás muriendo a ti mismo. Eso es a lo que se refiere el Señor cuando dice: toma tu cruz y sígueme. Sé manso y humilde de corazón, como yo te lo he enseñado. Déjate disciplinar por quien te debe disciplinar. No seas arrogante, no seas ofensivo con aquel que está tratándote de ayudar. Si mi papá me está tratando de ayudar para yo ser una mejor persona, para terminar una carrera, para tener una mejor alimentación, para tener, qué sé yo, ¿verdad? Si mi padre me está tratando de, ¿por qué me enojo con él? Él no está haciendo nada en contra mía. Él me está tratando de ayudar para que yo sea mejor, para que yo sea una persona exitosa. Pero el orgullo no nos lo permite, porque no queremos morir a nosotros mismos, no queremos tomar la cruz. Está demasiada pesada la cruz para nosotros. Nos indigesta la cruz. Nos indigestan esas palabras cuando el Señor dice: esto es lo que te conviene. Ya me dio dolor de estómago, ya me indigestó lo que Jesús me está diciendo. Mejor me voy al baño, ¿verdad? Gálatas 5:11 dice así: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Miren, en la Biblia del lenguaje sencillo, vean cómo dice la palabra. Gálatas 5:11: hermanos, si yo anunciara que todos deben circuncidarse, mis enemigos dejarían de perseguirme, y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz no los haría enojar. Eso es a lo que se refiere esta cita. Cuando hay citas así un poquito trasroscadas, me gusta tomar la Biblia del lenguaje sencillo o la Nueva Versión Internacional o del lenguaje actual, alguna que nos haga ver con exactitud qué es lo que la palabra nos está mostrando. Y aquí miren, nos está mostrando algo el Señor, porque Pablo estaba siendo calumniado por una serie de personas diciendo que él era un judío que estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios decía en su palabra, y que incluso
como él había sido un asesino de cristianos y que perseguía a la iglesia y todo eso por el celo que tenía del antiguo pacto, entonces él les quiere demostrar que si verdaderamente él estuviera tratando de agradar a los religiosos que les gusta pensar que por sus obras van a ser salvos, entonces no tendrían por qué enojarse con él si él estuviera predicando sobre la circuncisión. O sea, el predicar sobre la circuncisión, ¿qué es? Lo que en estos momentos hacen muchas religiones, que dicen que tus obras te van a salvar, que te dicen, ya te ganaste el cielo, que te dicen, si tú cumples con los pactos que tienes que hacer de esa manera, Dios te va a dar sus favores, que te dicen lo que dice la Biblia más las tradiciones que el hombre ha hecho, eso te va a llevar a la salvación. Hay muchísimas, es más, en realidad todas las religiones son por obras. Por eso es que el cristianismo es tan desechado por la gente, porque el cristianismo es la única convicción en donde tus obras y las mías no valen absolutamente nada. Pero, ¿qué crees? Que el orgullo del ser humano natural que no tiene a Cristo en su corazón, ese orgullo se enoja tremendamente. ¿Por qué? Porque el ser humano, por su naturaleza caída, él siempre quiere poner no su granito de arena, todo. Desde Adán y Eva se vio. Eso fue precisamente de la manera que Satanás los convenció de caer en la desobediencia. El orgullo jamás asimila un carácter manso, como ahorita lo decíamos. Ahora, renunciar al halago de tus obras y depender de la gracia de Dios es un platillo difícil de digerir. Por eso es que la gente se indigesta con la verdadera palabra de Dios, con el evangelio de la cruz de Cristo. Cuando las personas empiezan a escuchar que tienes que morir a ti mismo y depender completamente de Dios, eso ya no le parece a la gente. Por eso es que dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién va a poder soportar eso de que hagan a un lado el orgullo de sus obras y que puedan vivir dependiendo completamente de Jesucristo? De un carpintero, de alguien que va a ir a una cruz por su propio, ¿cómo se dice? Por su propia voluntad. ¿Por qué? Porque fue por su propia voluntad. La verdad es que nadie lo forzó y tú y yo lo sabemos. Él mismo lo dijo. O sea, si mi reino fuera de este mundo, en estos momentos llegan millares de ángeles y destruyen a todos los romanos que me quieren crucificar. Pero la intención del Señor era con mansedumbre, con humildad, como lo hace un cordero que no dice absolutamente nada en el momento en que lo llevan al matadero. Nuestro Señor Jesucristo entregó su vida para que tú y yo aprendiéramos a entregar también nuestra vida. A ver, nada más oí un amén por ahí. Vamos a decir amén, gloria a Dios. Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Dense cuenta cómo siempre la condenación del ser humano es por la incredulidad en Cristo Jesús. Siempre todas las desgracias que el ser humano pueda tener
va a ser por la incredulidad hacia nuestro Señor Jesucristo. La humanidad se encuentra en el caos en el que se encuentra por esa incredulidad al evangelio de nuestro Señor. Ellos no pueden creer que necesitamos ser mansos, que necesitamos ser humildes delante de todo el mundo para que vivamos quieta y reposadamente. No lo creen. La gente no lo cree, porque si lo creyeran no seguirían en esa vana manera de vivir. Hay gente que se engaña a sí mismo pensando que conocen a Dios, pero sus frutos dicen más que sus palabras. Mucha gente te va a decir que conoce a Dios. Hay una persona a la que yo luego trato de estar evangelizando frecuentemente y los exhorto a que lean la Biblia. Y hay una persona específica que siempre yo leo la Biblia, y la verdad, pues no voy a confrontar la verdad haciéndole preguntas o cosas. No lo voy a hacer porque tenemos que ser piadosos. Como la Biblia lo dice, tenemos que ser como Jesús. No vas a avergonzar a nadie. Pero la realidad es que si lee la Biblia, pues pobrecita, porque no tiene retención de lo que la palabra de Dios dice. De hecho, esa persona también dice que siempre ve nuestras predicaciones en el internet. La otra vez yo le decía a uno de mis familiares, si esa persona realmente leyera la Biblia o escuchara nuestras predicaciones, o una de dos, o ya estaría sumamente enojada conmigo, o definitivamente, como les digo, tiene un problema de retención. No retiene, o sea, porque hay gente que, o sea, leen y pueden leer y leen 10 veces el mismo libro y no retienen absolutamente nada de ese libro. Retienen a lo mejor las cosas que pues, les conviene, ¿verdad? Pero no retienen el verdadero mensaje de ese libro, porque no hay retención. Entonces, ¿qué sucede? Que esa es la cuestión, que cuando las personas se están engañando a sí mismas es un gravísimo problema, porque esas personas piensan que son salvas, porque esas personas piensan que son piadosas, porque esas personas piensan que su religión ya les dio el pase para el reino de los cielos. Y en nombre a Satanás eso le encanta. Con esa confusión Satanás se lleva a muchísima gente al infierno, aunque no les guste esa palabra infierno, ¿verdad? Sigamos leyendo Juan 6:65, y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esto es algo importantísimo que la Sagrada Escritura nos dice continuamente. Por eso cuando les digo que tengan cuidado de qué manera evangelizamos a la gente, debemos de comprender. Yo la verdad muchos años después empecé a comprender esto, y hay veces que aunque ya lo comprendí, me sigue dando demasiada tristeza el saber que hay personas que simplemente pues no son escogidos por Dios. La Biblia lo dice continuamente. Si alguien llega a una iglesia con la motivación correcta, es porque Dios los llevó a la iglesia. Ninguno de nosotros tuvimos la célebre inteligencia de venir a los pies de Cristo por nuestra propia voluntad. Lo hicimos de una manera, ¿cómo se podría decir? Relativa, porque físicamente, naturalmente, lo hicimos. Dios no le pone una pistola absolutamente a nadie para venir a Él, pero hay algo que se produjo desde el cielo para que tú y yo viniéramos a los pies de Cristo, viniéramos con ese arrepentimiento y con la fe de que Jesucristo nos iba a perdonar. Eso no nació
en una naturaleza caída. Eso nació en el corazón del Padre. Y aquí mismo la Escritura nos lo está diciendo. Jesús se los estaba diciendo a sus discípulos. Precisamente por eso Jesús, con toda la seguridad, con toda la autoridad, les hablaba de la manera que estamos viendo que les hablaba. Aquí hay una frase que les quiero decir. Da tristeza, pero si esa persona a quien has evangelizado no quiere reconocer su necesidad del Cristo crucificado, es porque Dios así lo dispuso. Amado, no te afanes cuando tú evangelizas a alguien y esa persona no quiere reconocer sus pecados. No digo que también te hagas el conchudo, ¿verdad? Necesitamos insistir, así como cuando estamos tratando de convencer a alguien para obtener un beneficio económico, porque son de los beneficios de los que más respetamos. Cuando tú estás tratando de convencer a alguien para obtener un beneficio económico, tú vas a ser insistente. Tú vas a hacer todo lo necesario, vas a buscar todas las estrategias para poder obtener ese recurso económico. Bueno, pues nosotros todavía tenemos que usar mucho más recursos, inteligencia, insistencia, perseverancia, para que las personas se arrepientan de sus pecados y vengan a Cristo con esa fe de que Él los salvará. Eso es importantísimo, pero da tristeza, pero no nos debemos de afanar. No nos debemos de enojar con aquel pariente que no ha querido saber nada de Cristo, que ha recibido muchísimas pruebas y que dice, no, sí, ahora sí voy a ir contigo a la iglesia, primo, fulano, como quieran, como les llamen a ustedes. Pasaron por una situación en donde claramente vas y los ministros les dices, mira, si Dios te dio la oportunidad de que sigas viviendo, es para que tú vengas delante de Él en arrepentimiento y fe y que entregues tu vida a Él. Sí. Vienen una, dos veces y se les olvida otra vez de que Jesucristo hizo algo especial en sus vidas y dejan de reconocerlo. Esa es la situación en este mundo, amados. Miren, Efesios 2:18 dice la palabra, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es cuestión espiritual, como lo acaba de decir nuestro Señor Jesús. La carne para nada aprovecha. Todo lo que Jesucristo nos ha dicho no se trata de ese alimento del que esos discípulos esperaban. No se trata de esa multiplicación del pan, de los peces. No, de eso no se trataba. No se trataba tampoco del maná del cielo, ¿verdad? Como hace 8 días lo vimos. Ellos estaban esperando que hubiera otros milagros para que ya no tuvieran que trabajar y que el maná les cayera del cielo. No. Jesús no quiere que nos conformemos con los recursos que el Señor nos puede dar en esta tierra. Él quiere que nosotros tengamos esa visión del cielo, la visión del reino. Y eso solamente lo vamos a hacer cuando veamos todas las cosas a través de los lentes de Jesucristo. No de los lentes de este mundo, no de los lentes de la televisión, de las revistas, de las modas que hay en este mundo. No, amados, no hay que dejarnos confundir porque el enemigo cada día saca mucho mejores estrategias para que tú y yo caigamos en sus brazos, todos peludos y apestosos que tiene. Porque ese es el mundo, aunque ustedes lo veamos de otra manera, pero el mundo es apestoso, amados. La verdad, o sea, vean, tú puedes tener un filete de carne que dices, es un filete que en el momento en que lo cocines es exquisito, pero si de repente lo dejas por ahí fuera del refrigerador al rato va a oler horrible.
Por mucho que te haya costado ese filete, ese corte de carne, lo que hayas comprado, al rato va a apestar horrible. Y si lo alcanzas a asar, te lo comes y esto, lo otro, ya no te sigo platicando porque si no te va a dar más asco. No es que el alimento sea malo, es que tu estómago no tiene la capacidad de digerir algo tan nutritivo. Eso es lo que les pasó a estos pobres discípulos. Ellos como que dijeron, ay, no, vámonos de aquí, la verdad, este alimento hace daño. Estas palabras que dice este maestro, este rabí, la verdad, ¿quién lo va a escuchar? ¿Quién lo va a seguir oyendo? ¿Quién va a seguir yendo a su congregación? No, vámonos de aquí. No es que haya sido malo lo que el Señor les estaba diciendo. Era súper nutritivo lo que Él les estaba diciendo. Pedro, vemos que lo dijo por segunda vez, porque ya lo había dicho en otra ocasión. Vemos precisamente lo que sucede con los verdaderos discípulos de vida eterna, discípulos del reino de los cielos. Juan 6:66. Suena medio maquiavélico, medio terrorífico ese número, ¿verdad? ¿Verdad que sí, muchachos? Juan 6:66. Dice así: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Será casualidad, coincidencia o será una diosidencia que en este número encontramos algo que la misma escritura dice en Apocalipsis? Es el número de la bestia. Y yo les voy a decir algo, una alegoría, y quiero dejarlo claro. Esto no es un dogma lo que yo les voy a decir. Es una alegoría que vino a mi cerebro fantasioso que tengo, porque soy muy, ¿cómo se dice esa palabra? Pues imaginativo, exacto. Siempre le decía la otra a mi esposa, desde chiquillo yo siempre como que he sido así muy imaginativo, empiezo a ver cosas donde a lo mejor nunca debería de ver cosas. Y bueno, empecé a darme cuenta de algo bien importante. Fíjense, dice el 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La marca de la bestia es algo que puede ser literal, pero a final de cuentas se va a aplicar tanto en el día del Señor, en el día que Él regrese, en la era apocalíptica, como desde que el Señor murió en esa cruz. Porque lo importante es lo espiritual, no lo que literalmente vaya a ocurrir en lo natural. Si literalmente se va a aplicar una marca de la bestia, ya sea en la frente o en la muñeca, como lo dice la Biblia, no como los que algunos andan diciendo que por medio de una vacuna, que eso sí es totalmente fuera de lo bíblico, es totalmente antibíblico y extrabíblico. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la Biblia en Apocalipsis que va a suceder con los que adquieran el sello de la bestia o la marca de la bestia? Que esas personas están renunciando al reino de los cielos. ¿Ok? ¿Cierto o no es cierto? Eso es lo que dice. No necesitamos esperarnos esos momentos para permitir que seamos marcados con el 666. Estos hombres se marcaron en esos momentos con el 666. Y no tiene nada que ver que la Biblia traiga este capítulo Juan 6:6, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque a final de cuentas los versículos y los capítulos se pusieron muchísimo después, cuando se hizo la edición de las Biblias. No tiene nada que ver.
Pero como ahorita les digo, es una coincidencia muy grande y por eso estoy haciendo una alegoría. No estoy haciendo un dogma, una doctrina de esto, es una alegoría, es una fantasía que viene a mi mente, pero que no está nada lejos de lo que verdaderamente sucede en lo espiritual con todos los seres humanos y con los cristianos también. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron, dura es esta palabra, ya no vamos a seguir a este hombre. ¿Qué es lo que va a hacer las personas, literalmente hablando, en el momento apocalíptico donde es renunciar a Dios? Yo, con tal de que pueda seguir vendiendo, que pueda seguir comprando, de que pueda seguir con mi vida cómoda en este mundo, pónganme la marca, donde sea pónganla, porque no me interesa el reino de los cielos. A mí lo que me interesa es el reino de este mundo. Pues es exactamente lo que sucedió con estos hombres. Y es exactamente lo que sigue sucediendo con muchos que se dicen ser cristianos. Porque aquí estamos viendo en la Escritura que de los 12, uno era diablo. O sea, ¿qué nos podemos esperar en las iglesias cristianas? Si los 12 que estuvieron conviviendo con Jesús, que lo vieron físicamente, cómo sanaba a los enfermos, cómo levantaba a los muertos, cómo se transfiguraba, llegaba Elías, llegaba Moisés a ponerse a las órdenes de Jesús, todo lo que los discípulos vieron, y de todas formas entre ellos hubo un diablo. ¿Qué se puede esperar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la actualidad? Esto es lo que hace la marca de la bestia: renunciar al reino de los cielos porque abrazas fuertemente todo lo que este mundo te ofrece. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad, niñas? Quien valora sobremanera las virtudes de este mundo ya tiene la marca de la bestia. ¿Te gusta mucho este mundo? ¿Lo adoras? Das todo por las cosas de este mundo. Ya tienes la marca de la bestia. O sea, no necesitas esperarte al Apocalipsis. Ya tienes la marca de la bestia. Renuncias a todas las cosas que este mundo te ofrece en contra de Jesucristo. Estás sellado por el Espíritu Santo. Y si tú estás sellado por el Espíritu Santo, olvídate si vienen vacunas, si viene alguien y que así diga, mira, aquí traigo un número, el 666, y te lo voy a poner en la frente, porque si no te lo pongo va a pasar esto. Si tú ya estás sellado por el Espíritu Santo, ¿qué importa que te lo pongan? O sea, el diablo te puede engañar con 20,000 cosas, pero si tú ya tienes la seguridad de tu salvación, si tú dices, yo estoy sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, estoy sellado por su Espíritu Santo, yo ya no tengo ningún problema de que vengan una serie de cosas, de que las vacunas, de que el código de barras, que esto, que el otro, que aquello. ¿Por qué? Porque la salvación no se pierde. Nunca vas a poder perder algo que ya Jesucristo dejó grabado en tu corazón, en tu vida completa. Amén. En 2 de Pedro 2:20 dice algo tremendo que va a ser de mucho peso, le va a caer muy pesado esto a todos aquellos que tienen un estómago espiritual muy delicadito, de esos que son vajillas de cristal. Dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada
a revolcarse en el lodo. ¿Quién es el camino de justicia? Jesucristo. Entonces, estos hombres ya habían conocido a Jesucristo, ya habían comido con Él, habían platicado con Él, habían escuchado su palabra, palabra de vida eterna, y renunciaron a Él. Regresaron al vómito, regresaron al lodo a ensuciarse completamente después de que Jesucristo ya les estaba lavando el cerebro, como algunos dicen, ¿verdad? Ay, eres un cristianoide porque ya Dios te está lavando el cerebro. Pues sí, a mí sí me lo lavó, la verdad, y por eso es que ahora pienso diferente. Y no solamente nos va a lavar el cerebro, muchachos, nos va a lavar todo, nos va a purificar completamente para que podamos vivir como a Dios le gusta que se viva, para que podamos ser distintos a todos los de este mundo. Todos los de este mundo les gusta el pecado, les gusta la pornografía, les gusta la borrachera, les gusta la drogadicción, pero los hijos de Dios no nos gusta nada de lo que a este mundo le agrada. A nosotros nos desagrada lo que nos lleva al pecado. Tenemos que entender, tenemos que ser claros en lo que el Señor nos está hablando, porque Él no nos quiere todos apestosos como en este mundo les gusta estar. Al Señor le gusta que estemos totalmente limpios. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús con todos estos discípulos. Eso es lo que ha hecho contigo y conmigo. No somos iguales. No somos iguales. Siempre que tú vienes a Jesucristo, va a haber un antes y un después de Cristo en tu vida. Claro, no somos perfectos, pero estamos buscando honestamente esa limpieza en Cristo Jesús. Y si tú no lo estás haciendo y si tú no te avergüenzas de tu pecado, déjame decirte, eres un Judas. Perdóname que te lo diga de esa manera. Y sé que a lo mejor, como le pasó a Jesús, ¿verdad? Muchos desde el internet van a poder decir, no, hombre, yo ya mejor no oigo a este hombre. Son muy duras esas palabras que está diciendo esta persona. Ya me hirió mi corazoncito, ahí no hay amor. Porque eso es lo que la gente hace con los mensajes de nuestro Señor. Más le hubiera no haber conocido el camino de la justicia, más les hubiera no haber conocido a Jesucristo. Mejor se hubieran quedado como estaban. Ahora les voy a hacer una pregunta a todos los que nos ven en internet y a ustedes también. ¿Quisieran también ustedes regresar a su vida desenfrenada antes de Cristo? Bueno, pues aquí Juan 6:67 nos relata que Jesús les dijo esto a sus 12. Les preguntó lo mismo. ¿Quieren acaso irse también ustedes? ¿Verdad? Muchas veces me encanta a mí predicar sobre esto, amados. Y lo he sacado en muchas predicaciones anteriormente. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo la verdadera personalidad de Jesucristo. Jesucristo no es un mendigo de nadie. El reino de los cielos no está en barata, como en algunos lugares lo están tratando de promover. Hacen eventos, hacen conciertos, hacen una serie de cosas para ver si así atraemos a la gente, a ver si y ven que el pecado está a diestra y siniestra y ay, no le digas nada porque es de los que diezma bien duro. No, porque si no se nos vayan a ir. No, es que vaya a pasar. No, amado, Jesucristo, aquí está la personalidad del Rey de Reyes. O sea, él volteó, imagínense un pastor en la actualidad, y me pongo en primera persona porque se siente bien feo, que tienes miles de discípulos. Tienes una iglesia donde tuviste que alquilar un estadio porque no cabían en ese lugarcito donde estabas. Y de repente te pones a predicar verdaderamente la palabra, dejas de estarles dando de comer a la gente o de darles cosas que hacían que llegaran al estadio bien emocionados porque les decías que iban a parar de sufrir o cosas por el estilo, ¿verdad? Y de repente ahora si abres la Biblia les dices esas palabras de vida eterna.
y se quedan solamente 12 de los miles que tenías en tu congregación. Y que todavía voltees con tus 12, así como yo ahorita les digo a ustedes. ¿Y ustedes quieren regresar al mundo? O sea, ¿quieren acaso irse ustedes también? Les dice Jesús. Él sabía perfectamente bien lo que pasaba en el corazón de todos, incluyendo de estos 12. Juan 6:67 dice: dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan que ya en otra ocasión Pedro tuvo esa revelación? Que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo claramente: eso no te lo reveló tus buenas ideas, ni la escuela donde ibas, ni por ahí te lo pasaron no, te lo reveló mi Padre. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Fue una revelación de lo alto que vino, y en esa revelación, en eso se va a edificar la iglesia, en esa revelación. Esa revelación es una piedra angular, es una piedra en donde van a poder soportarse todos esos cristianos que tienen muchísimos errores, pero esa piedra, esa verdad, esa convicción es la que va a soportar un edificio grandísimo llamado Iglesia de Jesucristo. Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la convicción que te lleva al reino de los cielos, la piedra que Dios usa para la edificación de la iglesia. Amén. ¿Lo crees? ¿Lo creemos? Pues entonces, si lo crees, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Él se lo merece todo, amados. Y con esto terminamos el verso 70. Juan 6:70. Terminamos nuestro sermón y terminamos el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Jesús les respondió: ¿no los he escogido yo a ustedes los 12? ¿Y uno de ustedes es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Wow. Yo creo que cuando dijo esto nuestro Señor Jesús, todos se quedaron callados, porque si no, pues aquí la escritura lo diría, ¿verdad? Pero sí entendemos que a lo mejor cualquiera se pudo haber preguntado eso. Es más, en otra ocasión, recuerdan, ¿verdad?, que Jesús les dice algo parecido. ¿Y qué le dijeron? ¿Acaso seré yo, maestro? ¿Por qué? Porque como vivimos en una naturaleza caída, cualquiera de nosotros podemos caer en la traición al Mesías. No hay persona que no pudiera traicionar a nuestro Señor. Aquí nuestro Señor está hablando claramente de que Judas Iscariote era un diablo. ¿Saben qué palabras tan fuertes, verdad? Y luego, ¿por qué se daban la vuelta y se iban? Pero miren, amados, pongan atención, por favor, porque estamos culminando con nuestro mensaje. Y si no reflexionamos en lo que en este momento el Señor nos ha hablado, pues yo creo que de nada va a servir todo el tiempo que ya invertimos en escuchar este sermón. Fíjense que Judas, él definitivamente está en el infierno, y se lo digo
a un predicador que por ahí anda diciendo una serie de barrabasadas, que Jesucristo es tan misericordioso que fue y sacó a Judas del infierno para llevárselo al cielo. Es una herejía tremenda. Aquí el mismo Señor le está diciendo que es un diablo. O sea, ¿cómo va a vivir un diablo en el cielo? ¿Y qué sucede? Que Judas tuvo el mismo privilegio que esos 12 apóstoles y que todos los demás discípulos que le seguían. Ese mismo privilegio que tú y yo hemos tenido. A lo mejor nosotros no estuvimos físicamente con Jesús, pero tenemos una ventaja a la que incluso los apóstoles tenían, que nosotros ya no tenemos que estar poniendo en prueba a ver si éste resucitará o no resucitará. Nosotros sabemos a través de la historia, a través de la ciencia, a través de la arqueología y a través de lo más importante, la fe que tenemos en Cristo Jesús, de que Él decía toda la verdad, de que todo lo que Él decía eran palabras de vida eterna, de lo que Él decía era para nuestro bienestar y para nuestra salvación. Necesitamos reflexionar todos los días de nuestra vida si no estamos traicionando al Señor, si no estamos haciendo algo que por nuestro bienestar natural, nuestro bienestar de este mundo, estamos perdiendo lo más, estamos perdiéndonos del reino eterno. No solo los que se alejan de la iglesia son desechados por Dios, también los que se quedan, pero su corazón está lejos de Él. Hay personas que apostatan de la fe y definitivamente dices, bueno, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No es que hayan sido salvos y perdieron la salvación, no, eso no existe en la Biblia. Salieron de nosotros, estaban en el cristianismo, escuchaban la predicación, leían la Biblia, aprendían versículos bíblicos, incluso muchas veces predicaron, es más, hasta pastores eran, se decían ser profetas, se decían ser apóstoles, pero la verdad es que eran apóstatas. Muchos daban la vuelta y se iban, pero lo más peligroso es que muchos se siguen llamando ser cristianos. Y de hecho les voy a decir algo. Yo cuando he observado de esas ovejitas que andan, que no, definitivamente no son ovejas, para mí son cabritos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque andan brincando de iglesia en iglesia y llegan a una iglesia y arman su relajo y llegan a la otra iglesia, lo vuelven a abrir. ¿Por qué? Porque su naturaleza es esa. Y en verdad, personas que ustedes y yo conocimos que vinieron aquí a andar brincando como cabritos, que creen que ahora están en otros lugares, siguen brincando como cabritos y siguen causando los mismos problemas que a lo mejor causaron aquí o que causaron antaño. ¿Por qué? Porque si a Jesús le salió un cabrito, pues ¿qué se puede esperar cualquier otro pastor común y corriente como un servidor? Pero tú y yo estamos aquí, amado, y tú y yo tenemos la seguridad de nuestra salvación, y en estos momentos el Señor ministrará nuestro corazón para que tú y yo podamos alinearnos a lo que el Señor el día de hoy nos ha enseñado. Ponte de pie para que oremos al Señor, por favor. Gracias, Padre. Hoy nos ha ministrado tu palabra y en este momento, como siempre, nos ministra el Espíritu Santo a nuestro corazón. Va redarguyendo, Señor, todas esas áreas de nuestra vida que sabemos que no las hemos querido entregar a ti. Pero el día de hoy yo te pido, Padre, que produzcas en nuestra vida ese arrepentimiento de todo lo que no nos conviene y que podamos verdaderamente entregarlo a ti para que nunca vayamos a caer en un espíritu como el que Judas tuvo, que nunca
vayamos a sentir que tu palabra no la podemos llevar a cabo en nuestras vidas. Que nunca, Señor, nos sintamos con esa negligencia que tuvieron todos esos discípulos que rechazaron el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Dios, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, para que esta palabra que el día de hoy trajiste a nuestras vidas la podamos poner por obra, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Su sangre derramó,